Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar el capítulo 26 del libro de Isaías. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios por medio de la oración. Querido Señor, en este momento te damos gracias por tu maravillosa bondad por cada uno de nosotros y al estudiar tu palabra podamos sacar el mayor provecho para nuestra vida espiritual. Gracias por escucharnos y concedernos tu bendición. Lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 26 de Isaías es un canto de victoria. Este capítulo es una mezcla de himno de triunfo y súplica deprecatoria, a la vez que un canto de acción de gracias. La nación es presentada saliendo de una época de humillación y opresión. Este es un cántico de esperanza y confianza, una expresión de lo que sentirá el pueblo de Dios cuando las dificultades inunden la tierra y Cristo esté a punto de volver para reinar. Este capítulo contiene un mensaje de fortaleza para cada uno de nosotros. La primera parte de nuestro estudio vamos a tomar los versículos 1 al 11. Aquí vemos un contraste entre dos grandes ciudades y la actitud de los habitantes de cada una de estas ciudades. Leamos el versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. En aquel día se refiere al gran día de Jehová que habla el capítulo 24 y 25. Este día será un día de angustia y destrucción para los impíos, pero será de salvación y regocijo para el pueblo de Dios. La Biblia habla de un día en que Él pondrá fin al dominio del mal, un día en que Él juzgará a las naciones. Jesús nos enseñó, Lucas 12:46. El Señor de este siervo volverá en el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Pablo lo describe así, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. 1 Tesalonicenses 5:2. Dios ha determinado ese día en que Él vendrá a juzgar a las naciones. Pero este canto dice que Dios es la salvación, el muro y el antemuro de la ciudad. Tenemos que referirnos a Jerusalén cuando fue asediada por los asirios en cabeza de Sennacherib. La ciudad estaba impotente, pero Dios intervino. Lo que el hombre no podía hacer, Dios lo hizo. Con su poder, el gran ejército de Sennacherib fue muerto en una noche. El Señor convirtió a Jerusalén en ciudad de salvación y fortaleza, cuyos muros eran inexpugnables. Esto es símbolo de la nueva Jerusalén, la ciudad que no necesita muros protectores, porque será la sede del gobierno divino. Las dos ciudades se presentan en el versículo 2 y en el versículo 5, pero vamos a leer estos pasajes. Versículo 2. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. En este caso se refiere a Jerusalén, una ciudad deseada para ser conquistada. Sennacherib lo intentó, pero el Señor lo impidió. Esta ciudad es símbolo de la ciudad hermosa que Dios ha preparado para que entren en ella los fieles hijos de Dios. La nueva Jerusalén, que va a ser la ciudad donde habitarán los santos hijos de Dios. Apocalipsis 21, 10 y 11 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Una ciudad gloriosa, con un muro alto y con espacio para todos los santos, donde el Señor ha preparado mansiones para sus hijos. Ahora se describe a los que habitan en la ciudad de Dios, versículo 2. Entrará gente justa, guardadora, son gente que son fieles a Dios. Por eso dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Es un pueblo que a pesar de las duras pruebas se mantiene fiel a Dios.
Una tremenda promesa se expresa en el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquel que cree que entrega completamente al Señor tiene el beneficio de la paz en su vida. No va a ser afectado por las circunstancias de la vida. Es una paz que trae una profunda tranquilidad que nadie tiene que ver con la situación económica o la paz de un país. Tiene que ver más con una conciencia tranquila y la seguridad de que Dios está a su lado. Y pueden venir dardos del enemigo, pero seremos protegidos por el Señor. Elena de White comenta: los que aceptan la palabra de Cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que Él la ordene, hallarán paz y quietud. Ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando Jesús los alegra con su presencia. En la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto. El Señor dice: tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Deseado de todas las gentes, página 298. La paz del cristiano no depende de la situación pacífica del mundo que lo rodea, sino que el Espíritu de Dios mora en el corazón, trayendo la verdadera paz del cielo. Pero el llamado de Dios para sus hijos está en el versículo 4. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. En la Nueva Versión Internacional leemos: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Cuando confiamos en el Señor, es como si edificáramos sobre una roca en la que pueden venir tempestades de la vida y nada nos podrá derrotar. Roca es una expresión que aparece 35 veces en el Antiguo Testamento como un título descriptivo de Cristo, rey y dirigente de la teocracia hebrea. Él es inmutable. Todos los montes son símbolos de su fidelidad inalterable, su carácter inmutable, su lealtad a la iglesia y a los miembros de esta. El que confía en esa roca será vencedor. Es una descripción adecuada del triunfo del pueblo de Dios en los eventos finales. Ellos están afirmados en la roca y ellos permanecerán firmes, leales al Señor, porque el Todopoderoso los sostiene con su brazo amoroso. Pero la otra ciudad llena de orgullo es una referencia a Babilonia, versículo 5. Porque derribó a los que moraban en las alturas, humilló a la ciudad enaltecida, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. Una ciudad llena de pecado que el Señor echó al polvo y nunca más se ha levantado. De la misma manera, Apocalipsis nos presenta la otra ciudad, la Gran Babilonia, un símbolo de los poderes que se oponen a Dios, que han engañado a los reyes de la tierra. Esta ciudad Babilonia será destruida. Leamos Apocalipsis 18:21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Nos habla de la crisis final, en la que los hombres deben decidir si quieren habitar en la ciudad de Dios o en Babilonia. Versículo 6. Será pisoteada por los pies del afligido, bajo los pasos del necesitado. Los pies del afligido, es decir, del pueblo de Dios. En la antigüedad los vencedores se hacían presentar en sus monumentos de victoria con el pie colocado sobre el cuello del enemigo derrotado. Aquí se dice que los afligidos y menesterosos de Dios pisarán a la orgullosa Babilonia, caída a sus pies. El fiel pueblo de Dios soportó por largo tiempo la cruel opresión de Babilonia, pero ahora la situación se invierte. Babilonia será humillada por tierra y el pueblo de Dios triunfará sobre ella. En los versículos 7 al 9 se expresa como un salmo clásico las ansias de justicia. Versículo 7. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, allanas el camino del justo. Se habla del camino de los justos que es recto. En el hebreo rectitud significa derecho. La vida puede tener muchos obstáculos, muchos sinsabores, pero Dios nos allana nuestro camino, limpia la senda, nos guía por sendas de justicia y los dirige siempre hacia adelante y hacia arriba, hacia las puertas de la ciudad eterna. Versículo 8. También en el camino de tus juicios
Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Los justos anhelan ser semejantes a Dios y estar con Él. Cuando se habla del nombre, se habla del carácter. El deseo del pueblo fiel es conocer a Dios y su voluntad y seguir sus sendas y cumplir sus propósitos. Entonces se nos da el secreto del crecimiento en la fe. Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. En la mañana y en la tarde y en la noche, el profeta buscará al Señor de corazón. Temprano en la mañana le adora y le busca. Los hijos de Dios, antes de las labores del día, buscan al Señor, y allí adquieren sabiduría. Cuando dice, con mi alma te he deseado, muestra el anhelo íntimo del corazón que solo puede ser satisfecho mediante el conocimiento de Dios y una relación íntima con el Creador. Y una vez tengamos ese conocimiento, entenderemos los juicios de Dios que para los impíos resultan ser duros, pero para los hijos de Dios son una bendición. Pero los versículos 10 y 11 nos habla en contraste de los impíos. Ellos no entienden, ellos serán objeto del juicio divino. Leamos. Se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá justicia, sino que en tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Cuando por fin vean, se avergonzarán los que envidian al pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. La prosperidad no logra lo que puede la adversidad. Algunas personas no pueden retribuirlas, sino que continúan tratando injustamente a otros. No comprenden que Dios conoce y toma en cuenta su proceder. Dios extenderá la mano con bondad para guiar y proteger a su pueblo, pero ellos no quieren responder a su llamado. Entonces reciben el juicio divino por su pecado. En los versículos 12 al 21 podemos ver a un pueblo que reconoce la necesidad de reprensión divina y que el castigo trajo como resultado justicia. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta de este pasaje. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz, porque también nos hiciste todas nuestras obras. Esto es un clamor por la paz de Israel. Dios obra constantemente en favor de su pueblo. Solo Dios puede darle victoria a su pueblo. Jerusalén salió victorioso porque Dios la protegió, y nosotros podemos ser victoriosos únicamente bajo la protección del Señor. Versículo 13. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero nosotros nos acordaremos de tu nombre, solamente del tuyo. Este pueblo por su desobediencia fue dominado por otras naciones que adoraban a otros dioses, pero había un remanente fiel que adoraba únicamente al Señor y que siguió siendo fiel en la adoración al Todopoderoso. Interesante afirmación en el versículo 14. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, los destruiste y desvaneciste todo su recuerdo. Todas las naciones que trataron de aplastar a Israel fueron destruidas. Los egipcios en el Mar Rojo y con los asirios comandados por Sennacherib fueron destruidos. El versículo 15 dice, aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines del país. Aquí nos muestra el ideal de Dios para con Israel. Sus fronteras debían extenderse hasta abarcar el mundo entero, pero lamentablemente no se cumplió este ideal con Israel. Ahora Dios le da a su pueblo fiel de hoy esta promesa, y se cumplirá cuando el Señor, la roca eterna, venga y destruya las naciones y su reino se extienda por toda la tierra. Versículo 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron su oración cuando los castigaste. Las aflicciones trajeron como consecuencia un genuino escudriñamiento del corazón y buscaron fervientemente al Señor en oración. Esto es lo que buscaba el Señor al permitir que su pueblo pasara por las aflicciones, y era llevarlos a reconocer su dependencia del Eterno y su necesidad de salvación. En los versículos 17 y 18, el profeta reconoce que merecían el castigo divino. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos ido delante de ti, Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, pero dimos a luz solo viento,
ninguna liberación logramos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. El pueblo de Israel, al pasar por las aflicciones, experimentó la misma angustia como cuando una mujer se acerca al parto. Pero este castigo produjo fruto de justicia. Apocalipsis dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. A veces Dios permite las pruebas en nuestra vida para que aprendamos ciertas lecciones y que lleguemos a confiar más en Él. Pero en medio de ese castigo, este pueblo fue restaurado. Dios siempre presenta una salida a la crisis en que vivimos. Siempre está listo para restaurar y limpiar y purificar y salvar. Entonces viene un mensaje de esperanza, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra entregará sus muertos. El retorno de los judíos a Babilonia se lo compara, como lo hizo el profeta Ezequiel, con la resurrección de los muertos. Pero esto nos lleva al final del tiempo, porque la liberación del poder del enemigo de ese momento simboliza la más grandiosa liberación de todo el pueblo de Dios de la Babilonia simbólica. Cuando Cristo venga, los hijos de Dios serán resucitados. Los que duermen en el polvo se levantarán para recibir la recompensa de la vida eterna. Elena de White describe ese momento. Dice: el dador de la vida reunirá en la primera resurrección a su posición comprada. Y hasta que llegue esa hora triunfante, cuando resuene la última trompeta y el inmenso ejército surja para victoria eterna, cada santo que duerme será conservado con seguridad y será guardado como una joya preciosa a la que Dios conoce por nombre. Mediante el poder del Salvador que estuvo en ellos mientras vivían y porque fueron participantes de la naturaleza divina, son sacados de entre los muertos. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1165. Los versículos 20 y 21 describen la paciencia que deben tener los santos en el momento final de la historia. Estos versículos son un tremendo llamado de parte de Dios. Versículo 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. La indignación de Dios contra Egipto se reveló en las plagas, y en la última plaga se le pide al pueblo que permanezca en casa. En el tiempo final, Dios invita a su pueblo a que se esconda en Él durante la manifestación de su indignidad, que son las 7 postreras plagas. Protegidos por el Señor, no tienen temor, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes. La siguiente cita hace una tremenda aplicación de este pasaje para nuestra fortaleza espiritual. Cuando seamos tentados a pecar, recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Cuando repudiamos nuestros pecados y vamos a Él por fe, toma nuestros nombres en sus labios y los presenta a su Padre diciendo: los he esculpido en la palma de mis manos, los conozco por nombre, y se da la orden a los ángeles para que los protejan. Entonces, en el día terrible de prueba, Él dirá: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Cuáles son los aposentos en los que se han de ocultar? Son la protección de Cristo y de los santos ángeles. Los hijos de Dios no estarán todos en un mismo lugar en ese tiempo. Estarán en diferentes grupos y en todas partes de la tierra, y serán puestos a prueba individualmente y no por grupos. Cada uno deberá soportar la prueba por sí mismo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1165. Y terminamos con el versículo 27. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada en ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. La tierra ha sido contaminada por muchos crímenes y mucha sangre inocente que clama por venganza como la de Abel. Cuando el Señor salga del lugar santísimo, termina su obra de intercesora y comienza el momento del juicio retributivo. Elena de White lo presenta de esta manera. Se acerca rápidamente el punto cuando llegará al máximo la iniquidad de los transgresores. Dios da a las naciones un determinado tiempo de gracia. Les envía luz y evidencias que las salvarían si las recibieran. Pero si las rechazan, como los judíos rechazaron la luz, pronto caerán sobre ella la indignación y el castigo. Si los hombres rehúsan recibir la gracia y escogen las tinieblas antes que la luz,
cosecharán los resultados de su elección. He aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El llamado mundo cristiano, así como lo hizo la nación judía, está avanzando de un grado de pecaminosidad a otro mayor, rechazando amonestación tras amonestación y despreciando un así dice Jehová, mientras que cree en las fábulas de los hombres. El Señor Dios pronto se levantará con su ira y derramará sus castigos sobre los que están repitiendo los pecados de los habitantes del mundo de Noé. Aquellos cuyos corazones están plenamente decididos a hacer el mal, como lo estuvieron los corazones de los habitantes de Sodoma, serán destruidos como estos. El hecho de que Dios haya tenido por mucho tiempo tolerancia, paciencia y misericordia, y el hecho de que sus juicios se hayan demorado mucho, no hará que el castigo sea menos severo, menos severo al que sobrevenga. Comentario bíblico, tomo 4, páginas 1165-1166. Dios tiene su venganza sobre los impíos que rechazan la bondad divina. Dios vendrá muy pronto a terminar la historia de la maldad de este planeta Tierra. Mi querido amigo y hermano, Dios tiene un lugar especial preparado para sus hijos. Solo reciben la paz verdadera aquellos que han decidido entregar su corazón al Señor. Por eso, mientras el Señor está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, mientras tenemos la puerta de la gracia a disposición, hoy es el tiempo de entregar la vida a Jesús. Por eso te invito a abrir tu corazón para que el Señor entre en él y purifique tu vida y seas apartado para vivir con él por la eternidad. Que el Señor derrame su gracia sobre ti. Amén.